Enrique se encontraba en difícil situación. A cualquier parte que dirija la mirada solo veo miseria y confusión, decía entonces. De todos aquellos que en el año anterior, 1589, se habían alistado en su bando y en el de Enrique III, muchos lo habían abandonado, negándose a combatir por un rey hereje. En pocos días comprobó que su ejército, integrado por unos 40.000 soldados, se reducía a la mitad. Pero Enrique el Bearnés obró maravillas con aquellos 20.000 soldados. El 14 de marzo de 1590 presentó batalla a las tropas de la Liga en las cercanías de Ivry, no lejos de París, obteniendo una brillante victoria. Después de una lucha encarnizada, Carlos de Mayenne fue completamente derrotado. El camino de París quedó accesible a los hugonotes. El espectro de la guerra civil se acercó de nuevo junto a las murallas de la capital, y París quedó aislada del mundo exterior. Al principio del asedio la ciudad tenía provisiones solo para un mes, pero la población hubo de resistir 4 meses matando caballos, asnos y gatos, y comiendo incluso ratas. Por sus calles se veía vagar bandas de hombres hambrientos que mendigaban un trozo de pan. Enrique IV sufría ante el espectáculo de estos padecimientos de sus compatriotas. A unos aldeanos detenidos cuando intentaban introducir cereales en la capital sitiada les dio todo el dinero que llevaba encima, diciéndoles: el Bearnés es pobre y os daría más si pudiese. En una carta dirigida al cardenal de Gondi y al arzobispo de Lyon se expresaba en estos términos: daría un dedo para entablar una batalla y 2 por tener la paz general, pero me es imposible hacer lo que me pedís. Amo a mi villa de París, a mi hija mayor y muy amada, y por lo tanto quiero concederle más gracia y piedad de la que ella reclama, pero quiero que ella me lo agradezca y que sepa aceptar este bien de mi clemencia, y no del duque de Mayenne ni del rey de España. Yo soy el verdadero padre de mi pueblo, y me parezco a la verdadera madre, aquella a la que Salomón hiciera justicia. Casi preferiría no tener París a tenerlo arruinado y devastado por la muerte de tanta pobre gente. En cambio, a los de la Liga no les importa que París sea destrozado con tal de lograr una parte. Son todos españoles o españolizados. No pasa día sin que los arrabales de París tengan que sufrir un daño de 50.000 libras por parte de los soldados que lo destruyen, sin contar el número de desgraciados que mueren. Además, señor cardenal, vos debéis tener piedad, porque son vuestras ovejas, de cuya sangre tenéis que dar cuenta a Dios hasta la última gota, y vos también, monseñor de León, que sois el primado de todos los demás obispos. Yo no soy muy buen teólogo, pero sé lo bastante para deciros que Dios no entiende que tratéis de esta manera al pobre pueblo que os ha confiado, aun cuando se tratase de complacer al rey de España, a Bernardino de Mendoza y al señor legado. Pagaréis la pena en el otro mundo. ¿Y cómo esperáis a convertirme a vuestra religión si hacéis tan poco de la vida de vuestras ovejas? Esta triste prueba de vuestra santidad resulta para mí muy poco edificante. París habría caído en manos de Enrique IV si la Liga no hubiera recibido de pronto ayuda del extranjero. Felipe II seguía el curso de los acontecimientos con enorme interés. Su antigua ambición había vuelto a despertarse. No había logrado dominar a Inglaterra, pero mantenía la esperanza de que quizás tendría más suerte con sus vecinos franceses. Isabel de Valois le había dado una hija, Isabel Clara Eugenia, que podía aspirar al trono de Francia en calidad de nieta de Enrique II y de Catalina de Medici. Al presentar tales reivindicaciones, el monarca español hacía una nueva tentativa encaminada a realizar su antiguo proyecto de creación de un gran reino católico, extendido desde el Mediterráneo al Mar del Norte. Su primera medida fue ordenar al general que se hallaba al frente de las guarniciones de los Países Bajos, Alejandro Farnesio, que liberara París. París bien vale una misa. Enrique no osó continuar el asedio de París esperando los temibles tercios españoles. Levantó el sitio y ordenó la retirada. Desde entonces la suerte abandonó a Enrique de Navarra. Cuanto más tiempo transcurría, más evidente le parecía que nunca sería rey de Francia si persistía siendo protestante. Entonces fue cuando adoptó, no sin algunos conflictos internos, la determinación de retornar al catolicismo, en su célebre frase: «París bien vale una misa». La tradición ha tratado de resumir su pensamiento y su ideario en aquel momento crucial de su vida. De todos modos, la frase no es suya, sino probablemente de su ministro Sully, personaje que más tarde adquiriría otros títulos de gloria. Enrique dio el paso decisivo en julio de 1593. Su retorno solemne al regazo de la iglesia romana se verificó en la catedral de Saint-Denis, histórico arrabal de París, donde se coronaba tradicionalmente a los reyes de Francia. Según parece, poco antes de su conversión, el rey había declarado a sus fieles hugonotes: «Amigos míos, rogad por mí. Aunque hoy me pierda para vuestra fe, considerad que me será siempre posible impedir todo menoscabo de los derechos de los reformados. Quiero demostrar al mundo que, para mí, la única teología es el bien del Estado».
A pesar de ello, la tristeza reinaba en las filas de los hugonotes, quienes seguían sosteniendo lealmente a Enrique, aunque les resultaba difícil perdonarle una conversión que, para ellos, equivalía a una traición declarada. De hecho, los protestantes no olvidaron nunca la apostasía de su jefe. Sin embargo, no eran los hugonotes, sino los católicos quienes tenían la última palabra en Francia. Para Enrique se trataba de captar un número cada vez más elevado para su causa. Aquel año, 1593, París abrió sus puertas al rey. La liga fue disuelta y un año después Enrique concertaba al fin su compromiso con Carlos de Mayenne, quien, nombrado gobernador de Borgoña, se convirtió desde entonces en un leal partidario del monarca. Paz con España y Edicto de Nantes. El monarca quería restablecer la paz en su propio país, pero también terminar de una vez para siempre con todas las influencias extranjeras. Una declaración de guerra a España constituía precisamente la realización de los proyectos acariciados y defendidos con tanta convicción y entusiasmo por el almirante Coligny durante la primavera y el verano de 1572. Con todo, la guerra contra España, iniciada en 1595, no se vio señalada por ningún acontecimiento sensacional. Las hostilidades cesaron en 1598 por la paz de Vervins, que en líneas generales confirmaron las estipulaciones de Cateau-Cambrésis en 1556. La paz con España indicó el término de las guerras de religión. En 1598 Enrique promulgaba su célebre Edicto de Nantes, que se basaba en el hecho de que la gran mayoría de la población francesa era católica y quería continuar siéndolo, como las guerras de religión parecían haber demostrado. A tal efecto, el Edicto de Nantes restablecía el culto católico como oficial en todo el territorio sin ninguna restricción. Los hugonotes podían también ejercer su culto, poseían ya a la sazón más de 760 iglesias, pero solo en las ciudades donde según el edicto se celebraban ya servicios protestantes, y también en los territorios pertenecientes a los miembros hugonotes de la nobleza. Los protestantes recibían de nuevo determinado número de plazas fuertes, La Rochera, Montauban, etc., como garantía de respeto que observaría el Estado francés frente al edicto. Además, se les concedía acceso a funciones públicas. Años después de la publicación del Edicto de Nantes, Enrique IV formuló la siguiente declaración: «Estoy plenamente decidido a proteger al reino que he conquistado, y ello no es posible sino con la paz. No se mantendrá ninguna diferencia entre católicos y hugonotes, todos serán considerados como buenos franceses, y los católicos podrán tener la oportunidad de convertir a los hugonotes por la convicción, siendo los primeros en dar buen ejemplo». Por primera vez en Europa, un país reconocía, al menos momentáneamente, la libertad de conciencia individual de los ciudadanos. Gobierno de Enrique IV. Enrique no era precisamente un modelo de carácter y su vida privada no estaba exenta de reproches. Se dice que había dos cosas para las que el rey se sentía completamente incapaz: leer un libro hasta el final y consagrarse durante más de una hora a los asuntos del Estado. Según algunos, en sus cartas de amor es donde pueden encontrarse los mejores informes sobre sus campañas militares. Demasiada verdad en tal aserto. Con todo, y pese a todas sus debilidades, el monarca tenía muy buen sentido práctico y excelentes intenciones. Enrique era francés en sus virtudes y en sus vicios. Se le ha repetido a menudo. Su ideal político era el absolutismo. Trataba de que la corona fuese independiente de la Iglesia, de los Estados Generales y del Parlamento. Pretendía acabar de una vez en los vestigios del feudalismo que habían revivido y proliferado con ocasión de las guerras de religión. Cuando Enrique ocupó el trono de Francia, la monarquía atravesaba una crisis muy grave. Ante todo, urgía mejorar la situación financiera. En ello, el rey recibió la ayuda de un hombre que se convirtió al fin en su más fiel colaborador, el duque de Sully, que figuró en el número de aquellos franceses que se esforzaron en acelerar la conversión de Enrique al catolicismo, aunque él siguiera siendo protestante. Encargado en 1598 de administrar el erario del país y de reorganizar de modo eficaz la administración de la hacienda, Sully comenzó por revelar a todos los funcionarios incompetentes o poco honrados. Aquel hombre calvo y de aspecto gigantesco pasó casi toda su vida en un oscuro despacho que no tenía otro ornamento que los retratos de Lutero y de Calvino. Un día tras otro, el ministro seguía allí sentado, ante su mesa, absorto en su trabajo. Entre informes y cálculos, su labor logró al fin un éxito completo. El erario volvió a llenarse, pudieron pagarse las deudas y disminuyeron los impuestos. La gallina en el puchero. Quiero que todos los aldeanos puedan echar una gallina a la olla el domingo. Esta es probablemente la frase más célebre de todas las que pronunció Enrique IV y merece tal celebridad por expresar a la perfección las intenciones del rey. Una vez conseguido el saneamiento de la hacienda, Enrique y su excelente ministro emprendieron la tarea de elevar la economía francesa a su más alto nivel.
Labranza y ganadería son los dos pechos de Francia, decía Sully, y así los aldeanos fueron los primeros en recibir ayuda. Les disminuyeron los impuestos y a imitación del extranjero se efectuaron trabajos de desecación de marismas para proporcionarles tierras cultivables. En aquella época la gente exigía una nueva política económica con la que Francia consiguiese subvenir por sí misma sus necesidades. Convenía limitar todo lo posible las importaciones, industrializando el país por su parte. Enrique apoyó con energía estas ideas y fomentó la creación de fábricas textiles que elaborasen productos que antes se importaban. Se estimuló en particular la industria de la seda mediante extensas plantaciones de moreras. Constituía un primer paso hacia el proteccionismo que en el siglo XVII llegaría a dominar la vida económica de todos los estados europeos. Para sostener el desarrollo de la agricultura y el comercio y la industria, Enrique IV y Sully modernizaron las comunicaciones. La red de carreteras se amplió y se trazaron y excavaron diversos canales. Sully acariciaba el grandioso proyecto de unir el Mediterráneo con el Atlántico y el Mar del Norte mediante un sistema de canalización que evitase el largo rodeo en torno a la península ibérica. En los viajes hacia los países mediterráneos y Oriente, tales proyectos no se realizaron por entero según las previsiones de Sully. No obstante, hubo un comienzo de ejecución de los mismos. La política del monarca se orientó en muchos aspectos según el ideario de Coligny. Sin duda, Enrique tuvo presente al gran hugonote al sentar los cimientos del imperio colonial francés. En 1613 el rey envió al explorador Samuel de Champlain a la América del Norte. Allí, en la desembocadura del río San Lorenzo, fundóse la ciudad de Quebec en 1608, fecha que señala el comienzo de la colonización francesa en el Canadá. La colonia tomó el nombre de Nueva Francia y fue ampliando sucesivamente su área hasta adquirir suma importancia para la metrópolis. Enrique IV y las mujeres. Preguntádselo a Venus. Fue la respuesta del historiador Michelet cuando se discutieron qué motivos aparte de los meramente políticos habían impulsado a Enrique a abrazar el catolicismo. Michelet cree que en el fondo de aquella conversión había una bellísima joven, Gabrielle d'Estrées, hija de un gentilhombre francés muy estimado por el monarca. Estas relaciones resultaron duraderas. Entre todas las mujeres que desempeñaron importante papel en la vida de Enrique, y que fueron muchas, Gabriela fue quien ejerció en él más profunda influencia. De sus numerosísimos bastardos reconoció a 11, a otros muchos subvencionó. A los 50 años de edad se enamoró perdidamente de una coquetuela de 15. Muy bien supieron los enemigos de Enrique aprovecharse de esta debilidad suya hacia las mujeres para conseguir sus fines, no siempre nobles. Un día Enrique IV preguntó al embajador de Austria si Rodolfo II, su soberano, tenía amantes, a lo que contestó intencionadamente el diplomático: «Lo ignoro, señor, pero si tiene debilidades, por lo menos procura ocultarlas». Entonces el monarca francés le replicó sonriendo: «Hace bien, si no tiene suficientes cualidades para hacer olvidar sus defectos». En 1599 habían terminado las formalidades prematrimoniales y se había fijado incluso la fecha de su nuevo matrimonio con Gabriela, cuando ésta murió de forma súbita a consecuencia de un parto. Ello afligió sinceramente al rey, pero no tardó mucho en consolarse, en primer lugar con una nueva amante, la entonces joven e inocente Henriette d'Estrangles. Luego eligió una segunda esposa. La nueva reina, María de Médicis, era hija del inteligente Francisco II, gran duque de Toscana, y de una princesa habsburguesa enclenque y muy poco avispada. Al presentar su petición de matrimonio, Enrique ignoraba quién era su futura esposa, porque únicamente se interesaba por su dote. María, por su parte, solo aspiraba a reinar en uno de los países más importantes de Europa. La boda se celebró en 1601. Al llegar María a París, su esposo le presentó a todos los palaciegos y damas de su corte, entre quienes figuraban Henriette d'Estrangles, recién elevada al título de marquesa de Verneuil. El rey le presentó a Henriette en estos términos: «Esta dama ha sido mi amante, y en lo sucesivo será vuestra fiel servidora». Pero la orgullosa y apasionada marquesa, convertida en dama de honor de la reina, continuó siendo la amante de Enrique y llegando incluso a injuriar a María, llamándola mujer de banquero. La reina no pudo soportar mucho tiempo tamaños desaires. Ante escenas tan borrascosas, Enrique llegó a pensar en si sería conveniente encerrar a su mujer en un convento o devolverla a Florencia, al palacio de sus padres. Mientras tanto, el fiel ministro Sully preveía el peligro que amenazaba y exhortaba sin cesar al monarca a pensar en sus hijos. De esta manera consiguió disuadirlo de sus radicales y desagradables propósitos. Ambos esposos hicieron las paces por enésima vez. El poderoso influjo que Enrique IV ejercía sobre el bello sexo se dejaba sentir también en su propia esposa.